Queridos amigos, soy Teo Hernández y vengo a presentarles una cápsula más de 15 minutos con. En esta ocasión hablaré de Julián Carrillo. Julián Carrillo es un personaje que o se le ama o se le odia. ¿Por qué? Yo espero en estos próximos minutos condensar lo más posible y hablaré básicamente de tres cosas para describir esto. En primera, ¿quién es Julián Carrillo? En segunda, ¿cómo es que podemos escuchar a Julián Carrillo actualmente? Y en tercera, a abordar este tema. ¿Por qué no conocemos la figura de Julián Carrillo si, como espero plantearles ahorita y demostrarles, fue tan importante? Empecemos. ¿Quién es Julián Carrillo? Julián Carrillo es un músico mexicano que nació en San Luis Potosí el 25 de enero de 1875 en Agualulco. Venía de una familia sumamente pobre que había perdido prácticamente todos sus bienes durante las guerras del imperio. Él mostró desde muy niño grandes capacidades para la música y empezó a trabajar para mantener a su familia a la muerte del padre, que fue a muy temprana edad de Julián Carrillo. Empezó a trabajar en una banda donde había un personaje que él considera su primer maestro, al cual le llama Don Flavio. Don Flavio resultó ser una persona sumamente cruel. Llegó a tal punto que un día golpeó a Julián Carrillo de tal forma que Julián Carrillo dijo, pues yo de aquí a ver qué hago, pero me tengo que salir. Entonces desde muy niño sufrió mucho, sufrió la pobreza. Quizás su religiosidad, él era una persona muy católica, le ayudó a sobrellevar este tipo de situaciones y de conflictos. Se puede decir en buena medida que Julián Carrillo durante esta etapa de su vida fue una persona autodidacta. En 1895 llega al Conservatorio Nacional de Música y ahí cuando está haciendo una clase de acústica, hace un experimento que consiste en básicamente encontrar notas entre las notas. ¿A qué me refiero con esto? El maestro les dice, miren ustedes muchachos, pongan su mano oprimiendo la cuerda del violín y ahí van a encontrar la nota. Y después dejan un espacio y ahí van a encontrar la otra nota y ponen otro espacio y ahí. Y entonces Julián Carrillo dijo, bueno, ¿y por qué no ponemos entre esos espacios la mano y encontramos nuevas notas? Eso fue lo que hizo y resulta que encontró más notas. Eso pasó, lo olvidó y se fue, siguió sus estudios, logró tener una beca para ir a estudiar al Conservatorio de París, para ir a Francia, donde él quería estudiar, pero cuando llega al Conservatorio de París le dicen, no, pues tú ya estás muy grande para estudiar música. Él, decepcionado, dice, voy a tener que tomar clases particulares, pero se le abre una oportunidad de ir a Leipzig, al Conservatorio de Leipzig, donde resulta tan buen alumno de violín que entra a formar parte de la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. Para poner en perspectiva esto, la Gewandhaus de Leipzig es una de las orquestas con más tradición de Europa, que incluso fue dirigida por Félix Mendelssohn. En ese momento estaba siendo dirigida por Arthur Nikisch. También, para poner en perspectiva, podemos decir que Arthur Nikisch es quizá uno de los directores más importantes de finales del siglo XIX y principios del XX. Él fue el que llevó a la Filarmónica de Berlín a su primera gran etapa gloriosa. Seguramente Julián Carrillo, mucho de lo que aprendió de dirección orquestal, lo aprendió con Arthur Nikisch. ¿Por qué es importante esto? Porque él después, cuando regresa a México, forma una orquesta, que es una de las primeras orquestas sinfónicas que hay en el país, la Orquesta Sinfónica Beethoven. Evidentemente, Julián Carrillo viene de la tradición alemana de la música. Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque
Las corrientes que después se dan en México hacia los años 20, de alguna forma rechazan la tradición alemana. Voltean sus ojos más como Ponce hacia Francia y Chávez y revueltas hacia Estados Unidos. Entonces ahí podemos encontrar un primer punto de quizá de desencuentro entre el pensamiento de lo que debe de ser la música y cómo debe de ser hecho. Para estas alturas me gustaría que escucháramos un breve fragmento de la primera sinfonía de Julián Carrillo, que, como vamos a poder observar, es deudora del tipo de sonido y el tipo de música que buscan los grandes compositores alemanes como Johannes Brahms. A principios de los años 20, lo que hace Carrillo es recordar sus experimentos acerca de los microtonos y él desarrolla una teoría y un método para poder utilizar los microtonos en la música, cuartos de tono y octavos de tono. Quizá lo más importante de todo esto no es que los haya oído, sino que justamente haya desarrollado este sistema, el cual él llama el sonido 13. Es un sonido que podemos decir de vanguardia. Me gustaría que escucháramos un fragmento de su primera obra verdaderamente famosa, se llama Preludio a Colón, en forma simbólica, evidentemente, es descubrir un universo de sonidos. Ahora, ¿cómo es que podemos escuchar a Julián Carrillo? Julián Carrillo, al final de su vida, fue una persona que decidió dar su legado a México. En este sentido, una de las cosas que hizo fue intentar grabar su música e hizo una serie de grabaciones en Francia por la Philips francesa con varias de las mejores orquestas del momento en Francia. Este legado, todas sus grabaciones, incluso partituras, discos de corte directo, planchas de discos. Las planchas de los discos son como su nombre lo indica, planchas sobre las cuales se va a hacer la impresión de los discos para sacarlos en serie. Son documentos de enorme valor y fueron legados al gobierno de San Luis Potosí. El gobierno de San Luis Potosí tiene un convenio con la Fonoteca Nacional, de tal forma que tenemos la suerte de tener en la Fonoteca Nacional esta serie de documentos sonoros que nos van a abrir un panorama enorme acerca de esta importante invención de este compositor mexicano. Tenemos cintas de carrete abierto, tenemos discos de corte directo. Discos de corte directo son los discos en los cuales se grababa, vamos a suponer, como una especie de cassette, nada más que como no había cassette, se grababa directamente sobre un disco y literalmente se cortaba. Por eso se llaman discos de corte directo.
Tenemos, como ya lo dije, cintas de carrete abierto y tenemos las planchas, que son los originales, y también muchos de los discos que fueron ediciones limitadas de la música de Julián Carrillo. Es así como podemos acceder a un tesoro sonoro verdaderamente invaluable, que lamentablemente no ha sido eh, descubierto por los mexicanos. Ahora, ¿por qué digo que no ha sido descubierto? Y aquí ya vamos al tercer punto. ¿Por qué Julián Carrillo no es tan conocido ni tan oído como debería de ser, dada su importancia y su figura? Bueno, creo que en primer lugar porque su música es muy difícil de tocar. Eh, una orquesta que toque en cuartos de tono, un piano que esté afinado en cuartos de tono o en octavos de tono, es, requiere de una construcción especial, requiere de un procedimiento de estudio sumamente complejo. Pero también por otro lado, y este me parece que es el tercer punto, Julián Carrillo se radicalizó a partir de que no tuvo éxito su música en los años 20, diciendo cosas como la que sigue. Él escribió mucho, de hecho escribió varios libros. Un libro de estos lleva como título Rectificación básica al sistema musical clásico. Cito: el sistema musical clásico se basa en el mayor error cometido en toda la historia de la música. En efecto, matemáticos y músicos convinieron deliberadamente en destruir la pureza inmaculada de los sonidos, alterando sus relaciones de divino ordenamiento. Así nació el sistema musical temperado que practicamos. Tal es la herencia que nos legaron las mentalidades de los siglos XVI y XVIII. Tal es la herencia de impureza y corrupción que recibimos. Esta postura, evidentemente, puede molestar a los músicos contemporáneos. En primer lugar, decirles, pues estás equivocado en todo, a nadie le gusta. Pero en segundo lugar, y creo quizá que es donde debemos de poner perspectiva histórica a Julián Carrillo, en los años 20 se estaba formando una identidad nacional a través del arte que en buena medida estaba apoyada por el Estado. Era cuando Vasconcelos eh, empieza a dar muros para que los muralistas como Diego Rivera eh, retomen esos murales y hagan algún tipo de discurso que está basado en el folclore mexicano. Es al mismo tiempo que compositores como Chávez y Revueltas toman las ideas de Manuel M. Ponce acerca del folclore y lo empiezan a incorporar en sus composiciones. Evidentemente Ponce también. ¿Cuál es el resultado del arte en este momento? Que para buscar la identidad, la idea sobre la cual empiezan a hacer sus obras los creadores es alrededor del nacionalismo, de hacer un arte nacional. Una música como la de Julián Carrillo, que está más dirigida hacia una vanguardia y una universalidad, evidentemente no tenía cabida en estos momentos. Julián Carrillo realiza una obra maestra al final de sus días, es la Misa a su Santidad Juan XXIII. Yo creo que es una de las grandes obras de Julián Carrillo, tremendamente difícil de interpretar. Imagínense lo que es afinar un coro a microtonos, pero independientemente de lo duro que nos pueden resultar en algunos momentos las armonías, que escuchemos un gran modernismo aquí, la espiritualidad de Carrillo se deja entender por esta calidad de música. Los dejo con esta música y los invito a que escuchemos esta música maravillosa de uno de los grandes compositores de México, dejando atrás todas las polémicas y que suscitaron tanto sus escritos, los propios, como los escritos en contra.
simplemente gocemos de uno de los grandes compositores de México. Gobierno de México.